Buenas noches, este es el diácono Santiago Rosado de la Iglesia de San Sebastián en San Agustín, Florida. Vamos entonces a dar comienzo la clase de esta noche y vamos a cubrir, entonces vamos a empezar con la introducción al Evangelio según San Lucas, ¿verdad? Pero antes de comenzar la clase vamos a hacer la oración para antes de leer la Sagrada Escritura. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, abre mis ojos y mis oídos a tu palabra, que lea y escuche yo tu voz y medite tus enseñanzas. Despierta mi alma y mi inteligencia para que tu palabra penetre en mi corazón y pueda yo saborearla y comprenderla. Dame una gran fe en ti para que tus palabras sean para mí otras tantas luces que me guíen hacia ti por los caminos de la justicia y de la verdad. Habla, Señor, que yo te escucho y deseo poner en práctica tu doctrina, porque tus palabras son para mí vida, gozo, paz y felicidad. Habla, Señor, tú eres mi Señor y mi Maestro, y no escucharé a nadie sino a ti. Amén. Bueno, pues este Evangelio de San Lucas, que vamos a comenzar hoy, fíjense, este Evangelio de San Lucas ha sido la fuente de muchas, de inspiración para todos los cristianos en los últimos 2000 y pico de años, ¿verdad? En este Evangelio de San Lucas encontramos himnos de alabanza, entre los más famosos y los que se utilizan a diario por los sacerdotes, todos los religiosos que hacen la liturgia de las horas y todos los laicos, se encuentra el Magnífica, ¿verdad? El Magnífica es la alabanza de la Virgen María hacia Dios, cuando el ángel San Gabriel vino y le anunció que iba a ser la Madre de Dios, ¿verdad? Que empieza verdaderamente con las palabras alaba mi alma la grandeza del Señor, ¿verdad? Y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto sus ojos en su pequeña esclava, ¿verdad? Y así sigue este canto, que es un cántico donde verdaderamente pues ella muestra su humildad y su obediencia a la voluntad de Dios, en el cual la voluntad de la Virgen está mano a mano con la voluntad de Dios, ¿verdad? Y pues por eso obviamente pues él la escogió, y por eso es que ella la escogió para ser la madre de su hijo. Y pues este canto del Magnífica es algo que es muy bonito, ¿verdad? Y se encuentra en el primer capítulo del libro del Evangelio de Lucas, ¿verdad? El otro cántico que vemos en este capítulo también es el Benedictus, ¿verdad? El Benedictus es el canto que hace el esposo de la prima de la Virgen María, ¿verdad? Zacarías, el cual entonces cuando el ángel lo deja mudo, porque no le creyó cuando estaba ofreciendo su sacrificio en el altar, en el templo de Jerusalén, y no le creyó que la esposa iba a estar embarazada, pues lo dejó mudo, ¿verdad? Y no vino a recobrar su voz hasta cuando le preguntaron que qué nombre le iban a poner al hijo, y él dijo, y escribió en una tabla, en una tableta, su nombre es Juan, ¿verdad? Y ahí inmediatamente, como hizo un acto de obediencia, pues ahí se devolvió la voz, y entonces ahí empezó a cantar ese canto donde dice, bendito sea el Señor de Israel, ¿verdad? Porque ha visitado y redimió a su pueblo, ¿verdad? Y nos ha suscitado una fuerza salvadora en la casa de David su siervo. Y sigue así por el estilo, ese cántico que también se utiliza en las oraciones diarias de la iglesia, en la liturgia de las horas. Y tenemos también el canto de Gloria, que lo utilizamos en la misa, ¿verdad? Que es cuando los ángeles vienen a darle la noticia a los pastores, y ¿verdad? Y entonces pues le dicen gloria en los cielos y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor, ¿verdad? Por lo tanto, ese gloria es el que utilizamos también en la misa, y ese está en el capítulo 2 del Evangelio de Lucas. Y después está el Nunc Dimittis, que es menos conocido, pero básicamente esto del latín significa ya me puedes dejar ir, ¿verdad? Y este fue cuando la Virgen y San José fueron a llevar al niño Jesús a la presentación en el templo, y Simeón, ¿verdad? Que era un hombre que el Espíritu Santo le había revelado que él no iba a morir sin ver antes el Salvador de Israel.
y entonces, guiado por el Espíritu, fue en ese día, en ese momento, al templo, y entonces reconoció al niño Jesús, y entonces ahí pues hizo este canto donde dice: Señor, ya puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque ha visto la salvación de tu pueblo Israel, ¿verdad? Y entonces él fue que le profetizó a la Virgen que su corazón iba a ser traspasado por una espada, ¿verdad? O sea que todos esos cantos solamente lo encontramos en el Evangelio de San Lucas, ¿verdad? Que han sido fuente de inspiración. También oraciones, como el Ave María, ¿verdad? Muchas veces nuestro hermano separado dice que nosotros hacemos oraciones que no están en la Biblia, pero el Ave María, la primera sección del Ave María se encuentra en el capítulo 1, en los versículos 28 y 42, ¿verdad? Dios te salve María, que fue lo que le dijo el ángel cuando fue a darle la noticia de que iba a ser la madre de Dios. Y entonces, bendita tú eres entre todas las mujeres, fue lo que le dijo su prima Isabel cuando ella fue a visitarla, ¿verdad? Por lo tanto, esa parte del Ave María: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús, ¿verdad? Entonces, esa parte toda se encuentra en el Evangelio de San Lucas. La segunda parte de la Ave María, que es una oración donde se pide: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Es una oración de petición, ¿verdad?, que se hace a la Virgen. Pero definitivamente esa primera parte viene del Evangelio de San Lucas. O sea que no lo estamos inventando, y todo el rosario, como sabemos, pues está basado en la Biblia. El Padre Nuestro que se hace, las 10 Ave María de cada misterio, y lo que se meditan son los diferentes misterios, que son pasajes de la vida de Jesucristo, donde se divide en los misterios gozosos, ¿verdad?, que son por ejemplo, la anunciación del ángel a la Virgen, después la visitación de la Virgen a su prima Santa Isabel, y luego entonces sigue con el nacimiento del niño Jesús, después la presentación del niño en el templo, y después el niño perdido allá en el templo. O sea que todos son pasajes de la Biblia donde uno puede meditar sobre eso. Después pues vienen los dolorosos, ¿verdad?, que son por ejemplo, la agonía en el huerto de Getsemaní por nuestro Señor Jesucristo, después los azotes en la columna, después la corona de espinas, y luego sigue el cuarto, que es camino al Calvario, y por último la crucifixión, ¿verdad? Y los gloriosos, pues que entonces son lo que es el primero, que es nuestro Señor Jesucristo cuando resucita, ¿verdad? El segundo, que es la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos. El tercero, que es la venida del Espíritu Santo. El cuarto, que entonces en donde meditamos sobre la ascensión de la Virgen María a los cielos. Y el último, que es la coronación de Nuestra Señora como la reina del universo, ¿verdad? Y así por el estilo, pues todos tenemos esos 15 misterios, y el Papa Juan Pablo II añadió los misterios luminosos, ¿verdad?, donde se encuentra el primer misterio, que es el bautizo de nuestro Señor Jesucristo en el Jordán. Luego sigue las bodas de Canaá. El tercero, que entonces la proclamación del Evangelio. El cuarto, la transfiguración. Y por último, la institución de la Eucaristía. O sea que ahí tenemos todos los 20 misterios, que todos, donde severamente uno puede meditar básicamente en gran parte de la Biblia rezando el rosario. Por lo tanto, esa es la base del rosario, ¿verdad? Y en el cual pues tenemos pues la oración más importante después del Padre Nuestro, que es el Ave María. También tenemos, fíjense, del Evangelio de San Lucas, fue que nada menos que San Francisco de Asís se inspiró para inventarse el pesebre, la tradición del pesebre. Eso porque ningún otro evangelio habla sobre el pesebre. El único otro evangelio que habla sobre el nacimiento del niño Jesús es el de Mateo, ¿verdad? Ahí es que están los Reyes Magos, que aquí en San Lucas no están, ¿verdad? Pero sin embargo, el pesebre se menciona que se puso en un pesebre, fue aquí en San Lucas, y ahí entonces en los años 1200 fue que San Francisco de Asís entonces le dio la idea de hacer un pesebre por primera vez. Y de ahí ese entonces hemos seguido la tradición todos los cristianos. Y pues hay que también ver los pintores que se encuentran como Rembrandt,
¿verdad? Tenemos aquí la pintura sobre el hijo pródigo, que solamente se encuentra esa parábola en San Lucas. Y también vemos, por ejemplo, Caravaggio, que es otro pintor famosísimo, donde se inspiró en la cena con los hermanos, los discípulos de Maús, ¿verdad? Donde al partir el pan fue que los reconocieron, ¿verdad? Por lo tanto, pues esos son, para mencionar dos de las más famosas, pero hay obviamente muchísimas otras obras, no solamente de arte, ¿verdad? Que es inspirada por este Evangelio de San Lucas, ¿verdad? Y con eso, pues, nos da una idea del impacto que ha tenido este Evangelio. Ahora, si no lo saben, el Evangelio de San Lucas es el Evangelio más largo de los cuatro. Siempre uno cree que es Mateo, ¿verdad? Porque Mateo tiene más capítulos, pero Lucas tiene más palabras, tiene 19,000 palabras, o sea, tiene 1,100 palabras más que Mateo, ¿verdad? Por lo tanto, es el Evangelio más largo. Y el tercero en orden. Ese orden, inicialmente los padres de la iglesia lo impusieron Mateo, Marcos, Lucas y San Juan, porque creyeron que esa era la cronología de cómo se habían escrito, ¿verdad? Pero verdaderamente no, sabemos ahora que Marcos fue el primero que se escribió, ¿verdad? Después Mateo, después Lucas y por último San Juan, ¿verdad? Pero está el tercero por la antigua cronología de los padres de la iglesia. Y su lugar después de Marcos, ¿verdad? En esta cronología hace sentido porque Marcos reproduce la predicación de Pedro, que es la cabeza de la iglesia, por lo tanto tiene que venir primero, y Lucas la de Pablo. Pues como vamos a ver más adelante, Lucas era discípulo de Pablo. Y tenemos a San Pablo con su espada, que es el símbolo de San Pablo, y San Pedro, las llaves de la iglesia, ¿verdad? Ahora, como dije, San Lucas fue discípulo y compañero de Pablo. Eso lo vemos en la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 11, y en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, del 10 al 11. Y recoge la enseñanza de su escrito, San Lucas, ¿verdad? Lucas era médico, y eso lo sabemos porque en Colosenses se le llama el médico bueno, ¿verdad? Él era natural de Antioquía, de Siria, es lo que nos dice la tradición. Y otra de las cosas por las cuales pues, se le cree como que el autor de este libro es porque entre los Lucas y los Hechos de los Apóstoles, del cual él también es el autor, hay más de 400 términos médicos, ¿verdad? Tanto pues se ve que tenía la influencia de su profesión. Además del Evangelio, también escribió los Hechos de los Apóstoles. Inicialmente, el Evangelio de San Lucas y los Hechos de los Apóstoles era un libro. Ahora, se dividieron en el siglo II. Y la razón por la que se dividieron en el siglo II es porque los padres de la iglesia en aquel entonces dijeron, bueno, queremos que sea más fácil estudiarlos. Vamos entonces a dejarlo cuando la muerte de Jesucristo, y vamos a empezar los hechos con la ascensión a los cielos, ¿verdad? Y entonces de esa manera, uno es más después de Jesucristo y lo otro es de la vida de Jesucristo. Y por eso entonces lo dividieron. Esa fue la razón principal por la cual lo dividieron. Pero inicialmente era todo un libro. El Evangelio en sí no dice quién es el autor, ¿verdad? Pero la tradición lo atribuye a Lucas, el médico amado, como en Colosenses dice. También en la carta a Filemón, que es solamente una página, pues también le hace alusión a él, y en la segunda carta a Timoteo. Lucas no fue un espectador, ¿verdad? O sea, él no solamente escribió de lo que le dijeron, sino que él fue un predicador activo y misionero, ¿verdad? Fue el primer historiador y apologista literario del Evangelio. Apologista quiere decir defensor de la fe, ¿verdad? Al cual todos y cada uno de nosotros somos llamados a ser apologistas, ¿verdad? Pues la primera carta de San Pedro nos dice que nosotros siempre tenemos que estar listos para dar una razón de nuestra fe,
¿verdad? Si alguien nos pregunta, oye, ¿qué es eso de los sacramentos? No tiene que dar una explicación, ¿verdad? Oye, explícame qué es eso que ustedes dicen que creen en la Trinidad. Pues uno debe estar preparado para dar una explicación, ¿verdad? Ese es algo que nosotros, como cristianos, debemos estar preparados. Por lo tanto, pues él fue de los primeros apologistas del Evangelio. ¿Cuándo se publicó, cuándo se escribió este Evangelio? Bueno, pues hay, como siempre, controversia. Muchos creen que fue del 65 al 80 y otros creen que fue del 80 al 90. En lo que todos están de acuerdo es que fue alrededor o después de la destrucción de Jerusalén y del templo, que fue en el año 70 después de Cristo, ¿verdad? Donde los romanos destruyeron la ciudad de Jerusalén y entonces exiliaron a todos los judíos y se pasaron la ley de que no podían haber más judíos en Judea. Y ahí dejó de existir el reino de Israel y hasta que no fue restablecido, no como reino, pero como nación, en el 1948 por las Naciones Unidas, ¿verdad? Por lo tanto, ahí no hay indicios ciertos del lugar desde donde lo escribió, pero se cree que fue en la región de Acaya, que esta región aquí que está en azul, Grecia, ¿verdad? Terreno que es como tiene una forma de mano, se llama el Peloponeso, ¿verdad? Famoso porque antes estaba la ciudad de Esparta, Atenas estaba acá en este otro lado, ¿verdad? Pero aquí, y entonces en la parte norte del Peloponeso es que se encuentra Acadia, y Beocia se encuentra al otro lado, acá, en este ladito, ¿verdad? Pues, por lo tanto, se cree que él, por algunos de los escritos, pues él escribió en un sitio o en otro, se movió de un sitio a otro, y ahí fue que escribió su evangelio. Él narra este evangelio de antes del nacimiento de Juan el Bautista hasta la muerte y resurrección de Jesucristo, ¿verdad? O sea, que aproximadamente narra desde el año 7 antes de Cristo al 30 después de Cristo. Les traje este pequeño diagrama aquí, que verdaderamente pone en contexto de una manera histórica. Aquí vemos el periodo histórico de que narra Lucas, ¿verdad? Como dijimos, fue como del año 7, por eso está un poquito antes del 5, hasta el año 30, ¿verdad? El periódico que narra Lucas. Después, entonces, después del año 30 hasta por lo menos el año 70, 80, dependiendo que uno crea, o hasta el 90, pues ahí es lo que narra los hechos de los apóstoles, ¿verdad? Como vemos, pues aquí nos da la idea de cuándo fue el nacimiento de Jesucristo, cuándo visita el templo, el ministerio público de Jesucristo, que fueron estos 3 años nada más, ¿verdad? Los años 30 al 33. Y después entonces el ministerio apostólico, especialmente de Pablo, que fue el que Lucas se enfocó más, ¿verdad? El Hechos de los Apóstoles, como eventualmente estudiaremos, casi la mitad del libro de los Hechos de los Apóstoles habla sobre Pedro, y después la segunda mitad es sobre los viajes de Pablo. Aquí tienen más o menos los libros del Nuevo Testamento donde más o menos se cree que han sido escritos, ¿verdad? Y hay una controversia en cuanto algunos creen que la carta de Santiago fue la primera, depende del autor. Habían varios Santiago, ¿verdad? Está Santiago el mayor, que es hijo de Zebedeo, Santiago el menor, que es el hijo de Alfeo, está Santiago el hermano del Señor, que es el que se cree que escribió la carta, y si es el caso, ese fue el que fue decapitado. Algunas personas creen que Alfeo y el hermano del Señor es el mismo hombre, otros dicen que son diferentes personas. Solamente Dios lo sabe, ¿verdad? Pero si creen que verdaderamente fue uno de ellos, pues obviamente pues murió, lo fue decapitado pues tuvo que haberle escrito antes de morir, ¿verdad? Por lo tanto, algunos creen que fue en esta fecha, pero verdaderamente la mayor parte de los exégetas o los eruditos bíblicos creen que la primera libro que se escribió en el Nuevo Testamento fue la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses, que fue en el año alrededor del 52, ¿verdad? Y más bien Santiago creen que fue escrita por uno de sus discípulos, más bien acá en los años
80 al 90. Pero todos están de acuerdo que el último libro que se escribió fue el Apocalipsis, o Revelación, como lo quieren llamar, que Juan lo escribió en Patmos, ¿verdad? Y entonces, pues, esto le da una idea, por ejemplo, de los sumos sacerdotes que estuvieron durante estos periodos. Aquí tenemos Caifás, que fue el que los evangelios nos cuenta que llevaron a su casa a Jesucristo, ¿verdad? Aquí están los diferentes Herodes, ¿verdad? Que hay 4 diferentes Herodes. Está Herodes el Grande, que fue el que mandó a matar a los inocentes. Está después su hijo Herodes Antipas, ¿verdad? Que fue entonces el que mandó, estuvo durante el ministerio de Jesucristo, ¿verdad? Después Agripa II, que fue entonces el que mandó a matar al apóstol Santiago, ¿verdad? Y entonces, pues así, todos los tetrarcas de las diferentes regiones, porque Israel fue dividido por los romanos en 4 regiones, pues se llaman tetrarquías, ¿verdad? Y por eso vemos que, por ejemplo, Herodes Antipas, ¿verdad? Pues era el tetrarca de Galilea y Perea, o sea que él tenía 2 tetrarquías, ¿verdad? Y entonces pues siempre pues, estaba entonces el comandante o el procurador romano, que era el que tenía el poder sobre todo ellos, ¿verdad? Y entonces aquí pues tenemos los diferentes Césares, ¿verdad? Que estuvieron durante el tiempo, ¿verdad? Cuando nos dice el Evangelio que durante el tiempo de Tiberio que se hizo el censo, y por eso la Virgen y San José tuvieron que ir a Belén, ¿verdad? Porque él era de la familia de David, por lo tanto Belén era su pueblo natal de su familia. Tuvieron que viajar de Nazaret, ¿verdad? Hasta allá. Y entonces así tenemos el emperador Claudio, que fue el que echó, como vimos en las cartas de San Pablo, que echó a los romanos de Roma en el año 49, ¿verdad? Aquí está. Nerón, que fue la primera persecución, y el que el Apocalipsis, pues mucho se cree que era el que se veía como la bestia, ¿verdad? Y entonces pues está Vespasiano, Tito, que fue el hijo de Vespasiano, que fue el que verdaderamente conquistó a Jerusalén. Por eso si ustedes van a Roma, hay el arco de Tito, y en el arco de Tito, que es un arco de triunfo, ¿verdad? De eso es que viene la idea como el arco de triunfo que está en París, ¿verdad? Donde van los carros alrededor, ¿verdad? Pues cada vez que en Roma hay un arco de Tito en el cual hay una escultura muy típica, interesante, y pues lo que es más famoso es de los soldados romanos llevándose el candelabro de 7 patas del templo de Jerusalén, ¿verdad? Y cargándolo, y eso está en ese arco de triunfo en Roma, ahí en el mismo cerca de donde está toda la ruina de antiguo Roma. Y así pues estamos Domiciano, que fue el de la segunda persecución, y Trajano, el de la tercera persecución, Nerva, que fue intermedio entre uno y otro, y así por el estilo. Pues por lo tanto, pues con esto pues uno puede poner eso que vamos a estudiar de San Lucas en el contexto histórico global en relación a qué es lo que estaba pasando en Roma, qué es lo que estaba pasando en Jerusalén y en Israel, los jefes religiosos, y verdaderamente pues entonces lo más importante que son Jesucristo y el trabajo que hicieron sus apóstoles y los escritos, ¿verdad?, de la Biblia. Por eso pues eso le da a uno una idea bastante clara. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí de esa tabla? Bueno, pues entonces proseguimos. Ok, vamos a hablar sobre el destinatario y propósito de este evangelio. Pues el destinatario, el mismo evangelio nos dice a Teófilo. En el versículo 3 inmediatamente dice a mi amigo Teófilo, ¿verdad? Te voy a escribir, lo dice bien claro cuando dice, he decidido yo también, después de haber investigado diligentemente todo el de los orígenes, escribírtelo por su orden, ilustre Teófilo. Pues Teófilo, hay 2 posibilidades. Teófilo puede ser que sea una persona que era amigo de él, alguien que
muchos de los eruditos bíblicos creen que alguien que lo ayudaba a los cristianos, que era alguien generoso, y entonces pues le está escribiendo eso. O, como ven el nombre, Teo, ¿qué significa? Dios, ¿verdad? Y Filo, ¿qué significa? Amar. Por lo tanto, esto puede ser que es a todos los que amen a Dios, Él está dirigiendo este evangelio, ¿verdad? El nombre tiene ese significado. Indirectamente, el enfoque del evangelio de Lucas está orientado a todos los perdidos, o sea, a todos y cada uno de nosotros, ¿verdad? Que somos pecadores, tanto judíos como gentiles, escrito objetivamente con una mentalidad cosmopolita. O sea, no solamente se circunscribe a un grupo, como por ejemplo vemos el Evangelio de Mateo, que está más bien dirigido hacia los hebreos. Por eso en el Evangelio de Mateo tenemos tantas citas del Antiguo Testamento, ¿verdad? Donde Mateo trata de darnos como una catequesis, de darnos saber de que realmente todo lo que hizo y dijo Jesucristo ha sido que lo que se ha llevado a término lo que se había ya predicho en el Antiguo Testamento. Pero el destinatario aquí en específicamente dice su obra, pues es a Teófilo, sea una persona o seamos todos nosotros, ¿verdad? El propósito es dar a su amigo Teófilo un conocimiento completo de la verdad, ¿verdad? La composición del Evangelio de Lucas. Bueno, pues este Evangelio está influenciado por la forma literaria llamada cantares de alabanza. Pues estos cantares de alabanza verdaderamente era algo que los poetas de la antigüedad ponían de manifiesto las buenas obras de los dioses. Y esto tenía un esquema, este tipo de poema. Tenía el proemio, que básicamente aquí en esta primera parte el orador presenta su tema, justifica su intención, o sea, por qué yo estoy haciendo este poema o esta historia, y expone la grandeza de su tarea. Después habla sobre el origen y nacimiento del Dios o del héroe que le está hablando, ¿verdad? Aquí Lucas es considerado en esta sección donde el origen y nacimiento, el pintor de la Virgen. En la Edad Media se creía que Lucas también era pintor y que hizo el primer cuadro de la Virgen, ¿verdad? Después viene la niñez y la juventud. Esto es lo menos que está desarrollado, ¿verdad? En este evangelio y en todos los demás. Después viene la obra y doctrina, esta es la mayor parte del evangelio, y después el epílogo, ¿verdad? Que es la negación de la muerte e invitación a la imitación, ¿verdad? Donde pues, Jesucristo resucita de entre los muertos. Ahora, ¿qué fuentes? ¿Cuáles son las fuentes del evangelio de Lucas? Bueno, pues Marco, como ustedes ven, los evangelios sinópticos, que es Mateo, Marco y Lucas, uno los lee y uno dice, como que estoy leyendo lo mismo, ¿verdad? Pero como que de una manera diferente. Bueno, por eso se llama sinópticos, ¿verdad? Pues el evangelio de Lucas tomó el 33% de lo que se encuentra en el evangelio de Lucas, viene de Marcos. ¿Ok? Y Lucas divide la predicación de Jesús en 3 partes. Y eso también es una influencia de Marcos. Como vamos a ver dentro de un momento cómo está estructurado el evangelio, ¿verdad? Y también está, que hemos hablado anteriormente, la fuente Q, ¿verdad? La fuente Q, que viene del alemán Quelle, que en alemán significa fuente. Esto es una fuente que los estudiosos de la Biblia dicen que existe, pero nunca nadie la ha encontrado. ¿Y por qué dicen que existe? Bueno, porque fíjense, Lucas tiene 33% de Marcos, ¿verdad? Y Mateo también tiene gran parte de lo suyo, viene de Marcos. Por lo tanto, ambos sacaron información de Marcos, que fue el primero que escribió el evangelio, para hacer su evangelio. Lo agrandaron y lo dirigieron para otro grupo de personas. Pero Marcos fue de donde ambos sacaron. Ahora, Mateo y Lucas no se conocían. Y sin embargo, ellos tienen
en su evangelio tienen información que no se encuentra en Marcos. Por lo tanto, quiere decir que ellos tuvieron que sacar esa información de otra fuente. Esa fuente es lo que se llaman los estudiosos la fuente Q. Ahora, esta fuente Q, que es lo que se encuentra en Mateo y en Lucas, hay 25% del Evangelio de Lucas se saca de esa fuente. No se sabe cuál es, pero pues Mateo y él, y no se conocían, por lo tanto, esa fuente, 25%, ¿verdad? Por lo tanto, el restante 40% del Evangelio de Lucas es de él, información que él recolectó. O sea que él tomó una tercera parte de Marcos, un 25% de esa fuente Q, y el resto es de él, ¿verdad? Esas son las fuentes que Lucas utilizó para escribir su evangelio. Ahora, hablando de la estructura, que hablamos que en la estructura de Lucas, él siguió más o menos el mismo estructura de Marcos. Pues empieza con una presentación, ¿verdad? De los capítulos 1 al 4. Después, en esta presentación vemos que hay un prólogo, como vimos el proemio de los poetas antiguos paganos, que pone la intención de la obra. Después viene el nacimiento e infancia de Juan el Bautista y Jesús. Hace un paralelo de ambos, que lo vamos a ver cuando estudiemos esa parte, ¿verdad? La semana que viene, con el favor de Dios, si estamos vivos. Y está la preparación del ministerio de Cristo, que son del capítulo 3 al capítulo 4. Después de eso, está la primera parte, después de esa presentación, que es el ministerio de Jesús en Galilea. Eso es del capítulo 4 al capítulo 9. Luego de eso, la segunda parte, el ministerio de Jesús camino a Jerusalén. La mayor parte de este evangelio de Lucas es Jesús caminando para Jerusalén. Y eso es del capítulo 9 al 19. Todos los evangelios sinópticos tienen esta parte, pero Lucas es el que ha hecho de esta parte la más larga. Otros tienen un par de capítulos al respecto, pero él tiene ahí 10 capítulos sólidos de la enseñanza de Jesucristo desde su caminata de Galilea a Jerusalén. Y la tercera parte, el ministerio de Jesús en Jerusalén, ¿verdad? Donde está su pasión, muerte y resurrección. Y esa básicamente es la estructura y el contenido de este evangelio. Y estas tres partes pues son bien parecidas a como Marcos también estructuró su evangelio, ¿verdad? Aquí vemos también la influencia de Marcos, no solamente en el contenido, sino en la estructuración de su evangelio. Ahora, vamos a hablar de las características del evangelio de San Lucas, ¿verdad? Porque San Lucas tiene unas características que ningún otro evangelio tiene. Fíjense, hay unas parábolas que son únicas a este evangelio. No se encuentran ni en Mateo, ni en Marcos, ni en San Juan. Cada una de estas parábolas va ilustrando verdades profundas sobre la naturaleza de Dios, el reino de Dios y el comportamiento esperado de los creyentes, o sea, de cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que espera de nosotros, verdad? La primera, el buen samaritano, solamente Lucas la tiene. Y eso está en el capítulo 10. ¿Se acuerdan de esa parábola? El hijo que le pide la herencia a su padre, se va y la gasta, y después hay una... Perdón, del buen samaritano. Ese es el que va de Jerusalén a Jericó y cae en el camino y lo atracan y lo dejan por muerto y viene, pasa un levita, pasa un sacerdote y nadie le hace caso y viene el samaritano y lo atiende, ¿verdad? Por lo tanto, en esa parábola tenemos que ver cómo se le da importancia a un gentil, a alguien que creía en el Dios de Israel, ¿verdad? Y el hacer el bien a la otra persona. El rico insensato, que está en el capítulo 12, ¿verdad? Que es aquel que dice, tengo tremenda
hacienda y y entonces mis cosechas han sido tan grandes que no tengo ni dónde meterlas. Pues ¿qué hago? Bueno, pues voy a construir tremenda granero y entonces ahí después me voy a dar la buena vida, a comer, a beber y a fiestar. ¿Y qué dice Dios? Insensato, esta misma noche se te pedirá tu vida, ¿verdad? Eso solamente está en Lucas. El hijo pródigo, que fue la que empecé, del hijo que pide la herencia, se va y entonces después de una hambruna y después tiene que volver y el padre lo acoge con amor y lo perdona todo y hace una fiesta, ¿verdad? Eso está en el capítulo 15 de Lucas. Después tenemos la de Lázaro y el rico Epudón, ¿verdad? Donde el Lázaro que era leproso y el rico que banqueteaba todos los días, pues entonces él no le hacía caso y entonces pues ambos mueren. Los ángeles vienen a buscar a Lázaro y ya usted sabe quiénes vienen a buscar al rico, ¿verdad? Y entonces pues no le voy a contar porque eso lo vamos, cuando lleguemos al capítulo 16 lo vamos a hablar en detalle, ¿verdad? También tenemos el de la viuda persistente, ¿verdad? Ese es el que el juez que es un juez malo, que no le importa nada y es injusto, pero sin embargo está viuda y lo molesta todos los días, hazme justicia, y el hombre dice, oye, me tiene loco, así que aunque yo soy un injusto y a mí no me importa lo que diga la gente, pero para sacármela de encima, le voy a hacer justicia a ella, ¿verdad? O sea, la persistencia de la oración, ¿verdad? Que hay que perseverar. Entonces tenemos el fariseo y el publicano, donde ambos están orando en el templo y el fariseo dice, oye, pero qué bueno soy yo doy chavo, yo doy limosna, yo ayuno, óyeme, qué tremendo hombre soy yo, no como ese tipo que está atrás, que es un publicano, es un pecador, olvídate. Y sin embargo el publicano lo único que dice es, Señor, soy un pecador, perdóname mis pecados, y se humilla, ¿verdad? Y entonces dice Jesús que de los dos, el que fue justificado, el que lo hizo bien, el que agradó a Dios, es el publicano porque reconoció quién él era. El otro, no, ¿verdad? Un orgulloso. Pues por lo tanto, esos son, solamente Lucas nos da esas parábolas. Y obviamente, la Virgen María en el Evangelio de San Lucas, eso es especial, ¿verdad? Tenemos la Anunciación, tenemos el Magnífica, del cual ya hablamos, el canto de la Virgen, ¿verdad? Cuando el ángel Gabriel vino a anunciarle. Nos presenta a la Virgen como la discípula por excelencia de Jesús, donde ella escucha su enseñanza, reflexiona sobre ella, nos dice que guardaba todo eso en el corazón, ¿verdad? Todas las cosas que experimentaba. Ella es el modelo de fe, de obediencia y de humildad, ¿verdad? Para todos nosotros. Y también ella es la presencia continua en la comunidad cristiana, ¿verdad? Como vemos en la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, que ya estaba con los apóstoles, ¿verdad? Y así pues nosotros también pues tenemos que, como nuestra madre, pues tiene que estar en nuestros corazones y en nuestra comunidad, porque es a través de ella que el Espíritu Santo, ¿verdad? Ella es coredentora con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Sin ella, al decir el sí, pues al decir sí de ser la madre de Dios, pues abrió la puerta de la salvación para nosotros, ¿verdad? Y pues el Espíritu Santo y ella son los que entonces anidan en nuestros corazones. Y así mismo como el Espíritu Santo puso a Jesucristo en el vientre de María, pues nosotros también debemos de poner a Jesucristo en el vientre de María y presentarlo al Padre, ¿verdad? Porque cuando nosotros como pecadores, no importa la mejor obra que nosotros hagamos, siempre nuestras obras van a estar manchadas por nuestro pecado, por nuestra naturaleza caída. Pero María no, María es pura, es inmaculada. Por lo tanto, si nosotros ponemos nuestras obras en las manos de María para que sea ella quien las presente ante nuestro Señor, pues entonces Él nunca le dice no a ella, como vemos en la boda de Caná, ¿verdad? Como vemos en un buen hijo que nunca le dice no a su madre.
Por lo tanto, nuestras peticiones siempre deben de ser canalizadas a través de la Virgen hacia nuestro Señor Jesucristo, porque ella es la intercesora por excelencia ante Él, ¿verdad? No es lo mismo que por ejemplo, un agricultor que quiera llevarle la mejor fruta que cosechó al rey. Pues si se la lleva al rey así él, pues el rey tal vez dice, no, ponla por ahí, ¿verdad? O no acepta, dásela aquí al primer ministro y después. Pero sin embargo, si el granjero viene y se la lleva a la reina se la presenta al rey en bandeja de plata. El rey no le va a decir que no la fruta. Es la misma fruta, pero como es presentada, es la diferencia, ¿verdad? Por lo tanto, el Evangelio también de Lucas lo conocemos como el Evangelio de la misericordia y de los grandes perdones, ¿verdad? Los pecadores se encuentran en Jesús un amigo, como vemos en el pasaje de que los enemigos de Jesucristo, ¿qué decían? Ese es un comilón y un bebedor, porque le fascinaba la fiesta, ¿verdad? Y entonces dice, bueno, vino Juan y vino ayunando y haciendo sacrificios, y decían que estaba tocado la cabeza. Y vengo yo, ¿y qué quedamos, verdad? O sea que él le gustaba el compartir, ¿verdad? También tenemos que ver, también en esta misma versículo, vemos la historia de la pecadora que unge los pies, ¿verdad? Donde cuando él va a visitar a un fariseo, le invita a cenar, y entonces viene una mujer que de vida alegre, y entonces viene y le unge los pies y le pasa, lo seca con su cabello y lo besa. Por lo tanto, pues esa historia está ahí, ¿verdad? Tenemos la vocación de Mateo en el capítulo 5, donde ¿verdad? Dice, sígueme. Amigo de la gente más odiada de aquella época, los recaudadores de impuestos. La conversión de Zaqueo, otro recaudador de impuestos, ¿verdad? Donde dice, Zaqueo, baja que hoy me voy a quedar en tu casa, ¿verdad? La parábola de la oveja perdida y el hijo pródigo. También en este evangelio se le da mucho énfasis a las mujeres que eran tan menospreciadas en el judaísmo, ¿verdad? Y ocupan un lugar preferencial en este evangelio. Tenemos la historia de la viuda de Naín, donde la mujer que pierde a su hijo y lo van a enterrar y está llorando, él se conmueve y le dice al joven, lo resucita, ¿verdad? Está la historia de la pecadora, que ya hablamos anteriormente. Está la mujer piadosa y María Magdalena, que se encuentra en el capítulo 8 y en el capítulo 24, ¿verdad? María Magdalena, la primera persona a quien él se le apareció después de resucitar, y le dijo que le llevara el mensaje aquí a los apóstoles. Ella es el apóstol de los apóstoles, ¿verdad? María Magdalena. Y después tenemos la historia de Marta y María, las hermanas de Lázaro, ¿verdad? Muy amigas de él, donde él se sentía a gusto yendo a la casa. Y pues vemos en el evangelio que más destaca el rol de las mujeres en la vida de nuestro Señor Jesucristo. También en los extranjeros y odiados por los judíos son presentados como ejemplos, como la historia del centurión, ¿verdad? Donde que son las palabras que él dice, que las repetimos en la Biblia, en la misa, cada vez antes de recibir la comunión. Señor, no soy digno de que entre en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme, ¿verdad? La historia del buen samaritano, y la historia de los 10 leprosos, donde 10 leprosos vinieron y él los curó, le dijo, vayan presentes a un sacerdote, ellos se fueron y de camino todos se quedaron sin la lepra. Y solamente uno volvió y era un samaritano, no era un judío, ¿verdad? O sea que en este evangelio es el evangelio que da importancia a todos los que son marginalizados de la sociedad, ¿verdad? Las mujeres, los extranjeros, los pobres. Y el evangelio también de la salvación universal, donde el perdón de Jesús y la salvación alcanza a todos los hombres. Jesús es el nuevo Adán que incorpora a la humanidad entera al estado de hijo, ¿verdad? Y ahí tenemos la genealogía de Lucas. Hay dos evangelios que tienen genealogía. Uno es Mateo y el otro es Lucas. Hay una diferencia en la genealogía. En el de Mateo empieza de atrás para adelante. Empieza de Abraham y termina en Jesús.
no solamente también, sino que también da los nombres de 4 mujeres, como se acuerdan cuando discutimos cuando estudiamos Mateo, y la razón por la que las menciona. Y, sin embargo, el Evangelio de Lucas empieza de Jesucristo hacia atrás y llega a donde Adán. ¿Y por qué él no se para en Abraham? ¿Y por qué Mateo empezó por Abraham? Porque Mateo estaba su evangelio dirigido ¿a qué? A los judíos, ¿verdad? A los creyentes. ¿Y Abraham quién es? El padre de la fe, el patriarca por excelencia, ¿verdad? Que nunca dudó de Dios, estuvo dispuesto a matar, a dar en sacrificio a su hijo. Una prefiguración de Jesús, ¿verdad? De Dios Padre y Dios Hijo. Pero sin embargo, Lucas dijo, no, yo no voy a parar en Abraham, yo voy a parar en Adán, porque Adán es el padre de toda la humanidad. Por lo tanto, la salvación no solamente viene para los judíos, sí, vino inicialmente para los judíos, pero es para todo el mundo, ¿verdad? Por lo tanto, esa genealogía es diferente a la de Mateo en ese sentido. En el plan de la salvación expuesto por Lucas, el reino debe extenderse a todos los gentiles, aunque este objetivo universal se empieza a realizar después de la ascensión de Jesús, ¿verdad? Después que Jesús resucita, que le dicen vayan, en Mateo lo vemos en el capítulo 28, en los últimos versículos, ¿verdad? Y aquí lo vamos a ver en el último también, donde dice que vayan y prediquen y bauticen a todo el mundo en nombre del Padre y del Espíritu Santo. Vayan a Judea, a Samaria y hasta el confín del mundo, ¿verdad? Que fue lo que, como hablamos con Pablo decía que cuando vayamos al confín del mundo, entonces Jesucristo viene para atrás, así que vamos a acelerar y vamos a tratar de convertir a todo el mundo, y por eso el objetivo de Pablo era llegar hasta las columnas de Hércules, hasta España, y por eso entonces Roma era el trampolín para llegar a España, y por eso él quería llegar a Roma, y por eso entonces, como se acuerdan, cuando discutimos las cartas, él mismo apeló al César para que lo llevaran a Roma, y entonces de Roma él decía, pues llego allí y entonces la gente me ayuda, y por eso la carta a los romanos es como una carta de presentación de él a una comunidad que no lo conocía a él. Las otras cartas eran comunidades que lo conocían a él. Corintios la fundó, Tesalónica él la fundó, y eran cartas de dar gracia, como por ejemplo la de los filipenses, que es la carta de la alegría, y están las cartas donde latigazo y cojeazo a esas comunidades que se están portando mal, ¿verdad? Como Corintios, y entonces ahí, pues que gracias a que ellos se portaron mal, pues y él los reprimió. Nosotros sabemos, tenemos la primera historia de la Eucaristía, de cómo eran en la iglesia, ¿verdad? Así por el estilo. Pero eso ya sé que todos lo saben porque lo discutimos en San Pablo, en la carta a San Pablo. Pero por lo tanto, la salvación es universal, ¿verdad? Y eso es lo que Lucas quiere enfatizar en su evangelio. Como dije anteriormente, el evangelio de los marginados, también se conoce el evangelio de los pobres. Lucas hace hincapié en la predilección de Jesús por los pobres, los marginados, los samaritanos, que los judíos odiaban a muerte, ¿verdad? Y los despreciados, ¿verdad? Y como ya ustedes se acuerdan, ¿por qué odiaban a los samaritanos? Porque ellos los veían como traidores, ¿verdad? Eran judíos que se habían ligado con otras personas que no eran judías, y entonces adoraban a otros dioses. Eso parte de las 10 tribus de Israel, que los asirios se llevaron y desperdigaron por los 4 vientos y las ligaron con otra gente, y entonces las trajeron a Samaria, que era el norte, era el reino del norte, que fue el primero que fue destruido en el año 722 antes de Cristo, ¿verdad? El reino del sur, que fue destruido en el 586 antes de Cristo, fue por los babilonios. ¿Okay? Bueno, el Espíritu de Jesús brilla en el relato de infancia, donde los mayores privilegios son los pobres insignificantes. Cuando Jesucristo nace, se le manda una invitación a los reyes, a los príncipes, a la gente de alcurnia de Israel, ¿verdad? Sino a una pareja, habla de una pareja estéril, Zacarías e Isabel, que fueron los padres de Juan el Bautista. Otra pareja
María y José, una virgen que quedó embarazada. Los pastores, los ángeles vinieron a llamar a los pastores para que vinieran al niño Jesús, ¿verdad? Y ahí tenemos el canto de gloria. Gloria en los cielos y en la tierra a los hombres de buena voluntad. Y los ancianos Simeón y Ana. O sea que toda esa historia le da énfasis a todas estas personas que eran Ana, que era una viuda, Simeón, que ya era un viejito que estaba ahí, y los pastores, que la gente no los podía ni ver. Y entonces personas estériles que se veían como que eran castigo de Dios porque no podían tener hijos, ¿verdad? Por lo tanto, hace hincapié a los pobres. El discurso en la sinagoga de Nazaret sobre Isaías, ¿verdad? Donde le dan a Jesús para que él abra, y el pasaje de Isaías que abrió, que dice que vengo a traer las buenas nuevas, ¿verdad? A los pobres, y los ciegos verán, y los cojos caminarán, y cuando los cejó dijo, y ustedes esto que han oído, se ha cumplido hoy. Y ahí, olvídate, casi lo querían matar obviamente, ¿verdad? Pero no era su tiempo. Por lo tanto, es el famoso discurso de la sinagoga de San Nazaret. Las bienaventuranzas. Hay una diferencia entre las bienaventuranzas de Mateo, que es el capítulo 5 de Mateo, que son las que todos nos sabemos y usualmente nos enseñan en nuestra catequesis, y están las bienaventuranzas de Lucas. Son bastante parecidas. En Mateo hay dos más que no hay en Lucas, pero lo que quiero traer a colación aquí es la primera bienaventuranza que en Lucas dice, que en Mateo dice, bienaventurados los pobres de espíritu. Lucas no pone eso de espíritu, él va directamente pobres, punto. Bienaventurados los pobres. No le pone de espíritu, sino que él lo pone ahí sin que haya otra interpretación. Quiere hacer hincapié en los pobres. Y en la parábola de Lázaro y el rico, ¿verdad? Eso hay las diferencias sociales y cómo los que tienen, no es malo tener mucho, lo malo es no compartir lo mucho que se tiene. Ahí está el problema del rico de Pudón, ¿verdad? Porque el rey David, más rico no podía ser, era el rey, ¿verdad? Pero pues su corazón estaba con Dios. También se llama el Evangelio de la Oración. Lucas es el evangelista que más habla de la oración. Él presenta a Jesús en oración antes de cada paso importante en el misterio mesiánico. Él lo presenta en el bautismo, en su bautismo, en el capítulo 3, orando antes de eso. En la elección de los 12, se puso a orar y entonces después dijo, fulano, sultano, perencejo, que me va también a traicionar. Antes de la confesión de Pedro, ¿verdad? Donde Pedro dice, tú eres el hijo del Dios vivo, ¿verdad? Y él dijo, Pedro, de eso nadie te va a revelar excepto mi Padre, ¿verdad? Antes de la transfiguración o durante la transfiguración, antes del Padre Nuestro y en Getsemaní, ¿verdad? Todo eso pone ahí, da hincapié de que Jesucristo oró antes o durante esos episodios de su vida y que se iba solo a orar al monte, ¿verdad? Lucas nos muestra la oración como fue esa dinámica de toda la vida de Jesús. Ese era el pan ¿se acuerdan que eso es de Juan, ¿verdad? No es de esto, ¿verdad? La mujer en el pozo que creían que ella le había dado a comer, dijo, yo tengo otro tipo de comida, ¿verdad? Es la comida que viene del Padre, ¿verdad? Esa comunión que solamente se encuentra a través de la oración. Lucas presenta ejemplos de oración como el canto de María, Magnífica, la oración de Zacarías, el Padre Nuestro, Jesús en Getsemaní y en la cruz también, ¿verdad? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eso es el Salmo 22 que dice Jesús, ¿verdad? Ahí en la cruz, y los que estaban oyendo creían que era que estaba llamando a Elías, ¿verdad? También se conoce como el Evangelio del Espíritu Santo. El fruto de la oración, ¿qué es? El Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando uno ora, está en comunión con Dios, ¿qué es lo que viene a donde uno? El Espíritu de Dios, ¿verdad? Por lo tanto, en su Evangelio Lucas anticipa lo que el libro de los Hechos será el centro de toda la fuerza del Evangelio. El protagonista principal de los Hechos de los Apóstoles no es Pedro ni es Pablo, es el Espíritu Santo. Ese es el personaje principal de los Hechos de los Apóstoles. Por tanto, este Evangelio de Lucas, que era un libro con los Hechos, es como es lo que anticipa lo que va a pasar en los Hechos de los Apóstoles.
Aquí Jesús en este evangelio está constantemente dirigido por el Espíritu Santo. Cuando, si se acuerdan el pasaje de cuando el demonio lo tentó en el desierto, ¿qué dice? Antes de eso, el versículo antes dice, el Espíritu de Dios estaba con él y el Espíritu fue quien lo llevó al desierto, ¿verdad? Por lo tanto, y ahí pues, teniendo el Espíritu de Dios, fue que pudo derrotar las tentaciones del demonio. También se conoce como el Evangelio de la Alegría. Ante la salvación concedida a todos, ante la ternura de Dios para con los pobres, la reacción de los beneficiarios no puede ser más que llenarse de alegría y de gozo, que es lo que debe ser la característica de todo cristiano, ¿verdad? No hay santos con caras largas. Todos los santos son personas alegres, ¿verdad? Los cánticos de María, de Zacarías, de los ángeles, de Simeón, dan el tono de alegría para el gesto del Evangelio, ¿verdad? Cuando se encuentra de María con la prima Isabel. Los pobres son felices porque su situación de miseria va a desaparecer, como lo vemos en las bienaventuranzas en el capítulo 6 del Evangelio de San Lucas. La música y la danza acompañan la fiesta del hijo recuperado en la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Cuando el padre se lo encuentra otra vez, ¿qué es lo que hace? Es una fiesta y se pónganle el anillo, que simbolizaba que era otra vez heredero, pónganle sandalias, ropa, ¿verdad? Maten el carnero cebado y hagamos una fiesta porque este hijo mío que estaba muerto, Jesús está vivo otra vez, ¿verdad? Y cuando vino el hijo mayor pidiéndole cuenta, le dijo lo mismo, tu hermano, mi hijo, estaba muerto y él está vivo. Por lo tanto, se hace fiesta, como dice en el cielo, más por un pecador que por 99 justos. O sea que por mí hicieron bastante fiesta. Un fiestón tremendo. Pero todavía lo están haciendo, pecadores. Todos son. Bueno, de los 72 discípulos que vuelven de su misión, vienen con alegría, ¿verdad? Que Él los mandó en ese capítulo 10 a que es una reminiscencia de qué. ¿Se acuerdan? Que es una reminiscencia de qué? Del libro de Éxodo. Cuando Dios le pidió a Moisés que trajera 70 ancianos, ¿verdad? Para darle el espíritu de él, para que lo ayudaran a manejar el pueblo. Pues estos 72 discípulos, 70, 72, 2 más o menos, reminiscencia de esa parte de Éxodo. Zaqueo, que acoge al maestro y se siente feliz, ¿verdad? El evangelio se termina con una nota eufórica. Los apóstoles vuelven a Jerusalén llenos de alegría después que vieron al Señor ascender al cielo, ¿verdad? O sea que también el evangelio de la radicalidad y exigencias del maestro. O sea, no todo es fiesta y todo, también hay llamada a punto y a término a todos y cada uno de nosotros, ¿verdad? Lucas subraya más que los otros evangelistas la responsabilidad del discípulo, o sea, de nosotros, ante la salvación de Dios. Las exigencias del llamado ante la invitación del maestro. Se trata de llevar su cruz cada día, como dice el capítulo 9. Porque el que mira hacia atrás no es digno del reino. O sea, el que dice mirar hacia atrás es que nos vamos a preocupar por las cosas del mundo. No, tenemos que tener nuestra mirada en Cristo y en nuestra esperanza, que es la visión beatífica, ¿verdad? Otro nombre para el cielo. Frente al orgulloso y poderoso, como dice la Virgen María en su Magnífica, que encuentran su tesoro en la riqueza o en el poder, Jesús es terriblemente duro y severo con ellos, ¿verdad? Por eso es que a los fariseos no le quitaba el puño de la cara, ¿verdad? En conclusión, Marcos es el evangelio del catecúmeno, ¿verdad? Porque el objetivo de Marcos es provocar un acto de fe en Jesús. Por eso en los principios del evangelio de Marcos, ¿qué es lo que dice? Este es el evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Es lo que quiere dejar saber que Jesucristo es el Salvador, el Hijo de Dios, y por lo tanto, para que nos convirtamos. Por eso es del catecúmeno. Del catecúmeno son todos aquellos que no han recibido el bautismo, ¿verdad? Y por lo tanto, ninguno de los otros sacramentos. Esa es la diferencia cuando ven en la vigilia pascual que vienen dos grupos. Vengan los catecúmenos y vengan los candidatos. Pues los catecúmenos son los que no se han bautizado. Los candidatos fueron bautizados, pero que no han recibido
la primera comunión y la confirmación, porque dejaron pasar el periodo para recibir eso. Por lo tanto, esos son candidatos. Los catecúmenos son los que no se han bautizado. Por lo tanto, el Marco es básicamente un evangelio de conversión, ¿verdad? El evangelio de Mateo es un evangelio del catequista, ¿verdad? El Mateo quiso hacer una catequesis o instrucción sobre Jesús y la vida cristiana eclesial, en la iglesia, para esa comunidad a la que él escribió. Por lo tanto, pues, vemos todas las citas que daba del Antiguo Testamento, ¿verdad? Catequizando, enseñando ya a un grupo de personas que ya sabían de Dios, en el caso de los judíos, pero que necesitaban saber de Cristo, ¿verdad? Y pues tenemos el Evangelio de Lucas, que es el Evangelio del testigo. ¿Por qué? Porque su estructura es como una formación gradual del cristiano, ¿verdad? Que es el testigo y evangelizador. Él nos llama a nosotros a evangelizar y a ser testigo a las otras personas. Por lo tanto, precisamente por esto, Lucas sintió la necesidad de continuar con los hechos de los apóstoles. Él no se quedó donde estaban los primeros, los otros evangelios, ¿verdad? Antes que Marco y Mateo. Él dijo, espérate, que esta historia es demasiado buena para dejarla ahí. Hay que seguir, porque entonces, hasta que llegó Jesucristo, pero él mandó a quién, al Espíritu Santo. Y entonces ahí viene la historia del Espíritu Santo, que es lo hecho de la historia de la iglesia, ¿verdad? Por lo tanto, para poder presentar una serie de ejemplos de catequesis, de evangelización en la iglesia primitiva, ¿verdad? Y por eso los hechos de los apóstoles pues son algo que es tan importante. Y con eso damos por terminada nuestra clase de hoy. ¿Okay? ¿Alguna preguntita? Bueno, pues entonces vamos a finalizar nuestra clase de hoy con la segunda oración más importante que se nos ha enseñado por nuestro Señor, ¿verdad? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor los bendiga, los guarde de todo mal y los lleve a la vida eterna. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.